Pensó que había recogido un trozo de chatarra, pero dentro del oxidado contenedor había algo que cambiaría su vida para siempre. Nadie esperaba que llevara décadas escondido en el vertedero. Suscríbete y escribe en los comentarios, ¿dónde estás viendo este video? Michael Harris se despertó aquella mañana con la misma sensación que lo había acompañado durante años, como si una losa invisible se posara sobre su pecho cada vez que abría los ojos. El ruido estridente del despertador no era más que el recordatorio de que otra jornada idéntica a la anterior lo aguardaba. El colchón hundido crujió bajo su peso mientras se incorporaba lentamente, sintiendo cómo sus huesos protestaban con cada movimiento. La penumbra del apartamento apenas dejaba entrever las manchas de humedad en el techo y las grietas que se extendían por las paredes, cicatrices de un lugar que había perdido toda calidez hacía mucho tiempo. El olor persistente a aceite usado y humedad se mezclaba con el silencio cargado que reinaba en la casa. Rachel ya estaba de pie en la cocina. No levantó la vista cuando él apareció en el umbral, ni pronunció palabra alguna. La rutina era siempre la misma: llenar la cafetera, preparar su taza, verter el resto en un termo metálico y salir sin despedirse. Michael la observó un instante, esperando en vano una mirada, un gesto de complicidad que recordara tiempos pasados, pero ella se movía con la frialdad mecánica de quien había aprendido a sobrevivir sin esperar nada del otro. La puerta se cerró tras ella y el silencio se volvió aún más denso. En el cuarto contiguo dormía James, su hijo de 15 años. Michael entreabrió la puerta y lo encontró acostado de lado, con los auriculares todavía enredados alrededor del cuello y el teléfono móvil apagado sobre la mesilla. Lo contempló en silencio, percibiendo en aquel adolescente la mezcla de indiferencia y resentimiento que había marcado sus últimos años. James evitaba traer amigos a casa, avergonzado por el aspecto ruinoso del apartamento y los muebles de segunda mano que apenas se sostenían. Michael notaba en sus ojos una pregunta muda: ¿por qué él había tenido que crecer en un mundo tan estrecho y sin brillo? Se sentó en el borde de la cama propia, frotándose las manos endurecidas por callos, cicatrices y manchas oscuras. Aquellas manos eran testimonio de una vida de trabajos pesados, de jornadas interminables cargando y cortando metal. A veces pensaba que ya no eran suyas, que pertenecían a la empresa donde había entregado su energía durante décadas. El tiempo había erosionado no solo su fuerza, sino también la esperanza de cambiar algo. Cada cuenta por pagar era una cadena, cada deuda una nueva vuelta de tuerca sobre su cuello. El camino hasta el depósito de chatarra era siempre igual. Un trayecto gris entre calles congestionadas, con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de su espíritu. Al llegar, el estruendo de sierras, martillos y grúas lo envolvía como un rugido implacable. El olor a hierro oxidado y a metal quemado impregnaba la ropa de todos los que trabajaban allí, un olor que no se iba por más que se restregara las manos con jabón. Michael caminaba entre montañas de restos, coches aplastados, vigas retorcidas, máquinas que alguna vez habían significado progreso y que ahora eran simples cadáveres industriales. Su jefe, un hombre de voz rasposa y carácter irascible, jamás se había aprendido su nombre. Lo llamaba tú o simplemente silbaba para llamar su atención, como si no hubiese diferencia entre Michael y cualquier otro trabajador. A fin de cuentas, todos eran reemplazables. Para el patrón, solo eran cuerpos que podían cargar y sudar hasta caer. Michael lo aceptaba en silencio, sin protestar, porque no tenía otra opción. El dinero escaseaba y la supervivencia de su familia dependía de aquellos turnos extenuantes. Los compañeros bromeaban entre sí, intercambiaban maldiciones y risas que servían para soportar la jornada. Michael, en cambio, se mantenía apartado. No era un hombre antipático, pero había aprendido a guardar sus pensamientos, a proteger el poco orgullo que le quedaba del desgaste constante de aquel ambiente. Se movía con una resignación que lo hacía parecer mayor de lo que era. Algunos intentaban incluirlo en conversaciones, pero él respondía con frases cortas, sin energía. Ya no esperaba nada de nadie, ni siquiera de sí mismo. La jornada transcurrió como siempre, con el ruido de las máquinas perforando el aire y los gritos de órdenes lanzados de un lado a otro. Cuando por fin sonó la señal del final del turno, Michael recogió sus cosas con la lentitud de quien no tiene prisa por volver a casa.
El camino de regreso no ofrecía consuelo. El mismo tráfico, la misma gente apresurada, el mismo cansancio que se extendía como una sombra interminable. Rachel estaba ya en casa cuando él llegó, aunque la distancia entre ambos era insalvable. Preparó una cena simple y la colocó en la mesa sin decir palabra. James apareció unos minutos después, masculló un saludo apenas audible y se sirvió un poco de comida antes de desaparecer nuevamente en su cuarto. Michael comió en silencio, moviendo los cubiertos sin apetito. Rachel rompió el silencio con una pregunta seca sobre las facturas de electricidad, pero él apenas murmuró una respuesta. La conversación se extinguió enseguida, como una vela expuesta a un viento helado. Al acostarse, Rachel se giró de espaldas, dejando un espacio físico y emocional entre ambos que parecía imposible de llenar. Michael quedó tendido, con los ojos abiertos hacia el techo agrietado. El murmullo del refrigerador acompañaba sus pensamientos, que giraban en torno a todo lo que había perdido. Recordó su juventud, los sueños de construir algo propio, de ofrecer a su familia una vida distinta. Se preguntó en qué momento había dejado de luchar, en qué instante se había rendido a la rutina. Era como si su existencia entera se hubiera reducido a un movimiento mecánico. Despertar, trabajar, regresar, dormir. El insomnio lo atrapó. Se levantó en plena noche, caminó hasta la ventana y miró las luces lejanas de la ciudad. Cada farola parecía representar una vida mejor que la suya, un hogar cálido donde alguien reía o compartía palabras de afecto. Para él, en cambio, todo se había convertido en una sucesión de días iguales, sin rumbo ni destino. Se preguntó si alguna vez podría romper aquel círculo vicioso o si estaba condenado a repetirlo hasta el final. El amanecer lo sorprendió aún despierto, con los ojos hinchados y la mente entumecida. Sin embargo, se vistió y partió hacia el depósito de chatarra como siempre. La costumbre era más fuerte que cualquier deseo de cambio. Mientras caminaba, arrastrando los pies por las aceras húmedas, no podía imaginar que aquel día la rutina se vería alterada por algo inesperado. Algo que pondría en movimiento engranajes olvidados en lo más profundo de su ser. Aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de encontrar un objeto que transformaría para siempre el curso de su vida. El día amaneció con la misma monotonía de siempre. Un cielo plomizo que parecía presionar sobre los tejados y el aire impregnado de la humedad de la madrugada. Michael Harris se encaminó hacia el depósito de chatarra con el paso cansado de quien no espera sorpresas, convencido de que lo aguardaba otra jornada idéntica a todas las anteriores. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho, latía una inquietud que no sabía explicar. Quizá era la falta de sueño, quizá la sensación de que algo se avecinaba. Al llegar, el bullicio del lugar lo recibió como de costumbre. Los martillazos contra el metal, el rugido de las sierras, el chisporroteo de los sopletes y las voces de los trabajadores que se mezclaban con el crujido de cadenas y el rechinar de grúas. El ambiente era tan hostil como siempre, pero esa mañana había algo distinto en el aire. Un camión retrocedía lentamente hacia el patio principal, arrastrando un objeto encadenado a su plataforma. El sonido de los eslabones al tensarse hizo que varios obreros levantaran la vista, curiosos. Michael también detuvo su paso, como atraído por un instinto súbito. El vehículo se detuvo con un resoplido del motor y con un golpe metálico dejó caer en el suelo su carga. Ante todos apareció un enorme contenedor oxidado, largo, rectangular, con la pintura descascarada y las bisagras torcidas. Su superficie parecía carcomida por décadas de abandono, como si hubiese viajado a través de mares y desiertos antes de terminar olvidado en aquel lugar. El estruendo de la caída levantó una nube de polvo rojizo que se mezcló con el aire ya cargado de óxido. Los hombres comenzaron a reír, lanzando comentarios entre burlas. «Mírenlo, parece un ataúd para gigantes», gritó uno. Otro añadió con sorna que sería mejor empujarlo al fondo del depósito, junto al montón de cosas que nunca se aprovecharían. Las carcajadas resonaron un instante y enseguida regresaron a sus tareas. Para todos, aquel pedazo de hierro corroído no era más que basura sin valor, un peso muerto que ocuparía espacio y tiempo. Pero Michael no pudo apartar la mirada.
Mientras los demás se distraían, él permanecía inmóvil, observando las cerraduras que aún colgaban de las puertas. Eran gruesas, pesadas, diferentes de las comunes. No parecían diseñadas para un simple depósito comercial, sino para resistir un asalto, para guardar algo que no debía ser encontrado. El corazón de Michael dio un vuelco. Aquella imagen lo desestabilizó como nada en los últimos años. Se acercó despacio, ignorando las miradas de sus compañeros. Pasó la mano por la superficie rugosa del contenedor, sintiendo cómo la herrumbre se deshacía entre sus dedos. El contacto le provocó un escalofrío, como si el metal llevara consigo una memoria secreta. Al golpear con los nudillos, el sonido no fue el hueco que esperaba, sino un eco apagado, extraño, casi denso. Aquello no era un simple cajón vacío. Algo en su interior le decía que allí había más de lo que aparentaba. La risa de los demás lo alcanzó desde lejos, pero no logró apartarlo de su fascinación. Era como si todo el depósito desapareciera a su alrededor y solo existiera él frente a esa mole oxidada. El capataz pasó cerca en ese momento, gritando órdenes a otro grupo, y Michael aprovechó para alzar la voz. «¿Puedo quedármelo?», preguntó casi sin pensarlo, con una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. El jefe apenas lo miró, levantó la mano con desgano y asintió. «Haz lo que quieras, pero que no me estorbe», respondió antes de alejarse de nuevo entre chispas y ruidos. Los compañeros de Michael estallaron en carcajadas, meneando la cabeza. «Está loco, perderá el tiempo con ese montón de óxido», murmuraron. Pero él no contestó. Dentro de sí, algo se encendía por primera vez en muchos años. Una chispa de curiosidad, de propósito. No importaba lo que dijeran, aquel contenedor ya era suyo. Moverlo hasta un rincón apartado del depósito fue una tarea titánica. Usó palancas, cuerdas y toda su fuerza para arrastrarlo por el suelo de grava. Cada metro conquistado era un suplicio. La mole gemía y crujía, como si se resistiera a ser desplazada. El sudor le empapaba la camisa, le escocía en los ojos, pero se negaba a rendirse. Nadie se ofreció a ayudarlo. Todos lo observaban de reojo, murmurando con sorna. Aún así, siguió adelante, tercamente, como si cada gota de sudor fuera un pacto con aquel objeto misterioso. Cuando por fin consiguió colocarlo bajo la sombra de un cobertizo, apartado del bullicio general, el sol comenzaba a inclinarse en el horizonte y las sombras se alargaban como brazos espectrales sobre el depósito. Michael se quedó un largo rato de pie frente al contenedor, con el pecho agitado y las manos temblorosas por el esfuerzo. En ese silencio pudo escucharse a sí mismo respirar, y el objeto parecía devolverle un murmullo lejano, como un secreto contenido tras el hierro corroído. Se inclinó de nuevo, golpeó con los nudillos en distintas partes, y en todas ellas el sonido fue igual de denso, igual de enigmático. Allí adentro había algo. No sabía qué, pero lo presentía con la certeza de una intuición inevitable. Sus dedos recorrieron las cerraduras corroídas, pesadas, de aspecto militar. Un estremecimiento lo atravesó de pies a cabeza. Ese contenedor no había sido hecho para lo común. Alguien lo había reforzado para guardar algo que debía permanecer oculto. Aquella noche, en casa, apenas probó la cena. Rachel lo miró con desconfianza, como si quisiera preguntar pero hubiera desistido de antemano. James se encerró en su cuarto sin apenas saludarlo. Michael permaneció sentado en la mesa, removiendo los alimentos con el tenedor, la mente muy lejos de allí. La imagen del contenedor lo dominaba, con sus candados, sus paredes endurecidas, su misterio insondable. Se acostó tarde, incapaz de apartarlo de sus pensamientos. Rachel durmió de espaldas a él, como siempre, pero él permaneció despierto, con los ojos fijos en el techo y la certeza de que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Cuando el reloj anunció las primeras luces del alba, Michael aún no había conciliado el sueño. Se levantó con decisión, se vistió y salió rumbo al depósito sin apenas probar bocado. Su paso tenía un peso nuevo, mezcla de cansancio y determinación. En su mente, una sola idea retumbaba como un martillo. Debía abrir aquel contenedor, descubrir qué había detrás de su piel de óxido. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una convicción tan fuerte,
un impulso que lo arrancaba de la rutina y lo lanzaba hacia lo desconocido. Y aunque no lo confesara, ni a Rachel, ni a James, ni a nadie, intuía que lo que encontrara tras esas paredes cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegó con un frío húmedo que calaba en los huesos, pero Michael Harris no lo sintió. Caminó hasta el depósito de chatarra con una ansiedad que lo mantenía alerta, como si cada paso lo acercara a un destino que ya estaba escrito. La noche anterior había sido un suplicio. El sueño lo abandonó, y en la penumbra de su habitación no había visto otra cosa que la silueta del contenedor esperándolo. Rachel dormía de espaldas, indiferente, y James apenas lo miró en el desayuno, pero nada de eso importaba. En la cabeza de Michael solo resonaba un pensamiento: debía abrirlo. Al cruzar el portón del depósito, el ruido de siempre lo envolvió: martillos, sierras, gritos. Pero en su oído parecía un murmullo lejano. Todo lo demás había perdido relevancia. El mundo entero se reducía al rincón donde aquella mole de hierro oxidado lo aguardaba. Se detuvo frente a él, respirando hondo. La superficie mostraba aún más deterioro bajo la luz de la mañana. La pintura descascarada como piel reseca, las bisagras casi deshechas por el tiempo. Sin embargo, Michael sentía una especie de resistencia latente en aquella estructura, como si el óxido fuese apenas un disfraz que escondía un corazón más sólido. Pasó la mano sobre las cerraduras, gruesas y endurecidas, y volvió a sentir ese estremecimiento en el pecho. Recordó la risa de sus compañeros, los comentarios sarcásticos del día anterior, pero nada de eso logró apartarlo de su empeño. Estaba convencido de que aquel contenedor guardaba algo distinto, algo que no pertenecía al mundo vulgar de la chatarra. Buscó sus herramientas y encendió la amoladora. El chillido metálico de la hoja contra el hierro se elevó en el aire, lanzando un chorro de chispas naranjas que iluminaban su rostro concentrado. El ruido atrajo algunas miradas curiosas, pero pronto se desentendieron, pues nadie quería gastar su energía en lo que creían una pérdida de tiempo. Michael, en cambio, trabajaba con una fuerza que no recordaba haber tenido en años. La hoja rozaba la superficie oxidada, arrancando trozos de metal reseco que caían al suelo como escamas. El olor a hierro quemado le llenaba la nariz, mezclándose con el sudor que bajaba por su frente y el cansancio que ya ardía en sus brazos. El trabajo fue lento, extenuante. Cada centímetro que lograba cortar parecía una victoria mínima, pero la estructura se resistía como un enemigo obstinado. El sol subía en el cielo y la fatiga amenazaba con doblarlo, pero él se negaba a detenerse. Había esperado demasiado, había soportado una vida de renuncias, y ahora no podía permitir que el cansancio lo venciera. Recordaba las cuentas apiladas en la mesa de la cocina, las miradas frías de Rachel, el silencio incómodo de James, y todo eso se mezclaba con el zumbido de la herramienta. Cortar aquel metal era como cortar la losa invisible que lo había aplastado durante años. Pasaron horas. Los músculos de sus brazos ardían, los dedos se le entumecían, las manos se abrían en heridas al chocar contra los bordes filosos. Pero poco a poco, como si el contenedor se rindiera a su empeño, apareció una superficie distinta bajo la capa exterior. Michael se detuvo, jadeante, y observó lo que la amoladora había revelado. Un metal más liso, casi intacto, que contrastaba brutalmente con la corrosión exterior. Pasó los dedos por él y sintió el frío inmutable de una pared construida para resistir el tiempo. Era como si toda aquella capa de óxido hubiera sido colocada a propósito, un disfraz para ocultar la verdadera fortaleza que se escondía dentro. Con renovada energía, continuó cortando hasta descubrir un contorno circular. Al principio creyó que era una simple irregularidad, pero al despejar más área, la forma se volvió evidente. Era un acceso, un círculo metálico, con un aro central y tornillos gruesos distribuidos a su alrededor. Michael se quedó inmóvil, paralizado por la revelación. Aquello no era un contenedor común, parecía más bien la escotilla de un submarino o la entrada a un búnker. La sola idea de que alguien hubiese construido semejante cosa dentro de una caja de acero oxidado lo llenó de desconcierto y temor. Se agachó examinando los bordes sellados con una goma endurecida por los años. Su respiración se volvió irregular.
¿Quién había sellado aquello? ¿Qué querían esconder con tanto esmero? Una parte de él dudaba, como si al abrir esa puerta pudiera desencadenar algo prohibido. Pero la otra parte, la más fuerte, no admitía frenos. Había llegado demasiado lejos para detenerse. Tomó un juego de llaves y comenzó a aflojar los tornillos. Estaban duros, soldados por el tiempo, y cada vuelta le exigía un esfuerzo descomunal. Sus nudillos se abrieron en sangre más de una vez, pero él continuó, gruñendo con rabia, hasta que el metal cedía con un gemido profundo que resonaba en su pecho. Uno a uno, los tornillos fueron liberándose. Michael sentía cómo la tensión crecía en su interior, como si cada giro lo acercara a un abismo del que ya no podría regresar. Finalmente, cuando quitó el último, apoyó ambas manos en la rueda del centro y comenzó a girar. El mecanismo resistió, la goma crujió al romperse, pero poco a poco el sello se quebró. Un siseo leve escapó del interior, un aliento viejo que parecía contener décadas de silencio. Michael se quedó quieto, con el corazón en un puño. El aire que salió olía a óxido, a polvo y a un tiempo enterrado que ahora volvía a respirar. Reuniendo valor empujó la escotilla. El hierro chirrió con un sonido grave, como un grito apagado. La oscuridad al otro lado era total. Michael encendió su linterna y el haz de luz penetró en el interior, revelando paredes metálicas lisas, intactas, que brillaban bajo la capa de polvo acumulado. El espacio era estrecho, perfectamente sellado, construido con precisión. Sus ojos siguieron el recorrido de la luz hasta un rincón donde se apilaban formas rectangulares, cubiertas por sombras. Se acercó con el corazón desbocado y distinguió lo que eran. Grandes cajas de madera, alineadas en hileras, reforzadas con esquinas metálicas, cada una marcada con números casi borrados por el tiempo. Michael sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Avanzó con cautela, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban como fantasmas en el rayo de luz. Se agachó junto a la primera caja y pasó los dedos por la madera reseca, áspera, aún firme a pesar de los años. La superficie estaba marcada por un clavo oxidado que sobresalía como un diente roto. Sus manos temblaban. No era basura, no era chatarra. Era un escondite. Era una bóveda disfrazada de desecho, sepultada bajo el disfraz de la ruina. Se apartó unos pasos, respirando con dificultad. La linterna iluminaba el espacio y revelaba más cajas apiladas al fondo, todas ordenadas con meticulosa intención. No era un accidente. Alguien había guardado aquellas cosas con cuidado. Había querido que permanecieran ocultas, lejos de cualquier ojo. Michael sintió un vértigo extraño, como si hubiera irrumpido en un lugar prohibido, como si hubiera atravesado la frontera de lo permitido. El sudor le corría por la frente, pero no era por el esfuerzo, sino por el miedo que se apoderaba de él. Se quedó allí, en cuclillas, mirando aquella hilera de cajas que lo desafiaban en silencio. No sabía qué contenían, pero intuía que lo que hallara cambiaría su vida de una forma que aún no podía imaginar. El eco de los martillazos del depósito llegaba apagado hasta ese rincón, como si el mundo exterior se hubiera alejado. Dentro de aquel espacio solo existían él, el polvo y las cajas selladas de un pasado que no quería ser descubierto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y salió tambaleante, cerrando la linterna. Afuera, la noche comenzaba a descender sobre el depósito. El aire fresco lo golpeó en el rostro, pero aún llevaba en su piel el soplo rancio que había salido de la escotilla. Sabía que había cruzado un límite. A partir de ese momento, no podría volver a ser el mismo. Lo que había visto no podía olvidarse. Esa cámara secreta lo reclamaría de nuevo, y él sabía que regresaría, aunque el miedo lo acosara. Esa noche, en su apartamento, no habló con Rachel ni con James. Apenas probó la cena y se encerró en sí mismo, con la mente atrapada en la imagen de aquellas cajas silenciosas. Acostado, con los ojos fijos en el techo, se repitió una y otra vez la misma certeza. Al día siguiente, abriría la primera. Y entonces descubriría qué secretos había guardado el contenedor durante tantos años de olvido. La noche fue larga y llena de sobresaltos. Michael apenas pudo cerrar los ojos. Cuando lo lograba,
las imágenes de aquella cámara oculta regresaban con más fuerza. La escotilla abriéndose, el aire viejo escapando como un suspiro atrapado durante décadas. Las cajas alineadas en penumbra, como guardianas de un secreto que no debía ser revelado. El colchón se le hacía de piedra. Las mantas pesaban sobre él como si fueran cadenas, y cada crujido de la casa lo hacía saltar con el corazón desbocado. Rachel dormía profundamente a su lado, ajena a su tormento, y James se revolvía en su cuarto, seguramente entregado a sueños adolescentes que nada tenían que ver con los espectros que asediaban a su padre. Michael comprendió que la inquietud no lo abandonaría hasta regresar a la cámara y enfrentar lo que había descubierto. Al amanecer se levantó sin fuerzas, con el cuerpo entumecido pero la mente ardiendo en una decisión irrevocable. En el depósito, el estrépito de siempre lo envolvió en cuanto entró, pero todo le parecía lejano. Caminó directamente hacia el rincón donde el contenedor aguardaba. Nadie reparó en él, y si lo hicieron, fingieron desinterés, convencidos de que seguía perdiendo el tiempo con aquel montón de hierro. Michael abrió la escotilla con una rapidez casi ansiosa, y cuando el aire rancio volvió a golpearle en la cara, ya estaba preparado para soportarlo. Encendió la linterna, descendió al interior y se arrodilló frente a la primera caja. El corazón le latía con una violencia que le dolía en el pecho. Tomó una palanca y la incrustó bajo la tapa. El crujido de la madera al ceder fue un sonido que jamás olvidaría, un eco que resonó en sus huesos. Con un último esfuerzo, levantó la tapa y la apartó a un lado. Dentro había pequeños sacos de cuero descoloridos. Los tomó con manos temblorosas, sorprendido por su peso. Aflojó el cordón de uno y cuando lo volcó, un puñado de monedas de oro cayó sobre su palma. El brillo apagado por el tiempo aún conservaba un resplandor casi hipnótico. Las figuras grabadas en ellos estaban gastadas, pero seguían siendo reconocibles, símbolos antiguos, reyes y fechas que no lograba descifrar. Michael jadeó, incapaz de creer lo que veía. El oro era real, frío y pesado. Durante unos segundos pensó que soñaba, que en cualquier momento despertaría en su cama húmeda, con las cuentas esperándolo sobre la mesa de la cocina. Pero no. Allí estaba, tangible, acumulado en su mano. Se echó a reír, un sonido breve, nervioso, que pronto se apagó al sentir una punzada de temor. ¿Qué significaba aquello? ¿De quién habían sido esas monedas? ¿Por qué estaban enterradas en un lugar así? Aún así, la codicia lo impulsó a continuar. Apartó los sacos y encontró bajo ellos un cáliz de plata, delicadamente trabajado con formas que parecían flores y símbolos desconocidos. El metal estaba deslustrado, pero al rozarlo brilló bajo el haz de la linterna. Junto a él había un collar fino, con una piedra oscura que despedía un fulgor extraño, casi vivo. Michael lo sostuvo en alto, observando cómo el reflejo de la luz parecía palpitar en su interior. El sudor le corría por la frente. No sabía si por la emoción o por el miedo. Volvió a reír, aunque esta vez su risa sonó forzada, como la de un hombre que teme perder la cordura. Movido por una mezcla de desesperación y fascinación, se dirigió a otra caja. El olor a madera vieja y polvo lo envolvió al romper la tapa. En el interior halló libros encuadernados en cuero, con los lomos grabados en letras doradas casi borradas. El aire se llenó del aroma acre de las páginas envejecidas. Tomó uno y lo abrió. Líneas de escritura elegante recorrían las hojas. Letras que hablaban de un mundo que ya no existía. Los cerró con cuidado, temeroso de que se deshicieran en sus manos. Debajo, encontró sobres atados con cordeles, repletos de cartas. Algunas tenían sellos de cera rotos, otras mostraban timbres postales antiguos. Los tomó y leyó los nombres. Familias desconocidas, direcciones de ciudades que quizá ya no existían. Un estremecimiento lo recorrió. No eran simples objetos de valor, eran fragmentos de vidas. Se sentó sobre el suelo metálico, rodeado por las cajas abiertas, y encendió un cigarrillo que apenas pudo mantener firme entre los dedos. El humo se mezcló con el polvo flotante, y la penumbra adquirió un aire sepulcral. Extendió una de las cartas y la leyó con dificultad. Era un escrito de una mujer a su hermano. Hablaba de deudas, de conflictos por herencias, de amores prohibidos.
El papel amarillento parecía vibrar con la voz apagada de alguien que había muerto hacía mucho tiempo. Michael sintió que invadía la intimidad de personas desaparecidas. Guardó la carta con torpeza, pero la curiosidad pudo más. Sacó otra y otra, hasta que una pila entera se amontonó a su alrededor. Las palabras hablaban de esperanzas y fracasos, de disputas familiares, de sacrificios olvidados. Cada línea era un testimonio de sufrimiento y anhelos que ya no tenían dueño, y sin embargo ahora estaban en sus manos. Alzó la vista y la linterna iluminó un retrato enmarcado que había en otra caja. Era un hombre de semblante severo, vestido con ropas antiguas, cuyos ojos parecían seguirlo en la penumbra. Michael se estremeció. Apagó el cigarrillo y lo dejó caer sobre el suelo metálico, aplastándolo con la bota. El silencio se hizo más pesado, como si aquel retrato y aquellas cartas hubieran despertado voces que lo observaban desde la oscuridad. Por primera vez desde que había entrado, sintió verdadero miedo. No era miedo a ser descubierto por sus compañeros, ni miedo a la ley. Era un temor más profundo, como si los muertos lo hubieran reclamado al abrir sus cofres. Pasaron horas. Michael siguió abriendo cajas, sacando piezas, apilando monedas, joyas, libros y cuadros a su alrededor. El círculo de objetos creció hasta rodearlo por completo. A cada hallazgo su corazón se agitaba entre la euforia y la angustia. Podía imaginarse pagando sus deudas, sacando a Rachel y a James de la miseria, comprando una casa luminosa, dándoles por fin un futuro digno. Pero al mismo tiempo, las cartas, los retratos y los documentos le gritaban que aquello no le pertenecía. Se sentía un ladrón en un mausoleo, un intruso profanando recuerdos ajenos. Cerró los ojos y por un instante pensó escuchar voces murmurando a su alrededor. Un coro de quejas apagadas que surgía de los papeles amarillentos y de las fotografías descoloridas. Salió tambaleándose al exterior cuando el sol ya había caído. En la penumbra del depósito se secó el sudor mezclado con polvo y sangre de sus manos raspadas. Guardó un pequeño fajo de monedas y algunas cartas en una bolsa que escondió bajo su chaqueta. Sabía que era un error, pero no pudo evitarlo. Caminó hasta su coche como un fugitivo, mirando a todos lados, convencido de que alguien lo había visto. Durante el trayecto de regreso, las luces de la ciudad parecían más amenazantes que nunca, como ojos vigilantes. Al llegar a casa, se encerró en el garaje y extendió sobre el banco de trabajo su botín. Bajo la bombilla solitaria, los objetos brillaron con un fulgor extraño, casi malsano. Tocó las monedas una por una, pasó los dedos por las cartas, y en cada gesto sentía que algo se adentraba más en su conciencia. Esa noche apenas cruzó palabra con Rachel. Ella lo miró con recelo cuando lo vio llegar tarde y con las manos manchadas. James ni siquiera salió de su habitación. Michael se sentó a la mesa, pero la comida le supo a ceniza. Contestó con evasivas cuando su esposa mencionó otra vez las cuentas, y se retiró pronto, refugiándose en el garaje. Pasó horas allí, leyendo cartas que hablaban de traiciones, de matrimonios rotos, de herencias disputadas. Una en particular lo dejó helado. Mencionaba la pérdida de una finca entera por un juicio injusto. La letra era temblorosa, de alguien desesperado. Michael cerró los ojos y pudo imaginar a aquel hombre escribiendo, confiando en que algún día sus palabras encontrarían justicia. Y ahora, tantos años después, era él quien las leía, un desconocido que no tenía derecho alguno sobre ellas. Cuando por fin volvió a la cama, Rachel dormía, aunque su respiración era inquieta. Michael permaneció despierto, mirando el techo. En el silencio de la madrugada, escuchaba el tintineo de las monedas aún en su chaqueta, como si quisieran recordarle que no era libre. Se giró de un lado a otro, pero no encontró descanso. Comprendió que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado un tesoro, sí, pero junto a él también había desenterrado fantasmas. Y esos fantasmas lo acompañarían de ahora en adelante, exigiendo de él una decisión que aún no estaba preparado para tomar. El amanecer lo sorprendió sentado en el garaje, con las monedas todavía esparcidas sobre el banco de trabajo y las cartas abiertas como hojas de otoño en torno a su cuerpo. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y sus manos temblaban al tratar de apilarlas de nuevo en la bolsa que había improvisado.
Cada objeto que tocaba lo llenaba de un estremecimiento, como si estuviera acariciando huesos en lugar de reliquias. Cuando por fin se levantó, el sol se filtraba por la rendija de la puerta del garaje y lo recibió con una claridad que le resultó insoportable. Guardó las monedas apresuradamente, ocultándolas bajo una tabla suelta del suelo, como si con ese gesto pudiera silenciar las voces que lo atormentaban desde que había abierto las cajas. Subió a la cocina, donde Rachel ya preparaba café. Ella lo observó con el ceño fruncido, y su mirada fue un juicio silencioso. Michael intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron. «Dormiste mal otra vez», dijo ella, con un tono en el que no había ternura, solo cansancio. Él asintió sin dar explicaciones, y en ese gesto ya estaba la semilla de la distancia que crecería entre ellos. En el trabajo su concentración se desmoronó. Mientras los demás obreros seguían con sus tareas, él se detenía una y otra vez, perdido en pensamientos. El ruido de los martillos y las sierras lo alcanzaba como un eco lejano, irrelevante. A veces lo sorprendían mirando fijamente un punto vacío, con la respiración entrecortada. Uno de sus compañeros le gritó que tuviera cuidado con la grúa, y Michael reaccionó demasiado tarde, casi dejando que un pedazo de metal cayera sobre él. El capataz lo insultó con rabia, pero Michael apenas escuchó, con la mente atrapada en la imagen de las cartas, las monedas, los retratos que lo miraban con reproche desde la penumbra de la cámara. La jornada terminó en una bruma de movimientos automáticos, y cuando regresó al garaje, lo invadió la necesidad compulsiva de volver a tocar el tesoro, como si solo así pudiera comprobar que aún existía. La obsesión se volvió costumbre. Cada noche, después de cenar en silencio con Rachel y James, se refugiaba en el garaje. Encendía la lámpara y extendía las piezas una por una. Las monedas, los cálices, los collares, los papeles amarillentos. Los contemplaba con un fervor que se confundía con miedo. Leía las cartas en voz baja, imaginando las voces de quienes las habían escrito. Las fotografías lo miraban con una intensidad insoportable, y a veces se obligaba a darles la vuelta, incapaz de soportar esos ojos fijos que parecían juzgarlo. Pero siempre volvía a girarlas, incapaz de resistirse a la tentación de comprobar que seguían allí, que no lo habían abandonado. El miedo comenzó a infiltrarse en cada rincón de su vida. Al salir del depósito, creía ver a las mismas personas en diferentes esquinas, como si lo siguieran. Un coche detenido demasiado tiempo frente a su casa le aceleraba el pulso hasta el mareo. Una noche, mientras estaba inclinado sobre una pila de documentos, escuchó un crujido en el patio. Apagó la lámpara de golpe y se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas. Durante interminables minutos escuchó lo que parecían pasos sobre la hierba. Cuando al fin se atrevió a abrir la puerta, el patio estaba vacío, solo sombras alargadas proyectadas por la luna. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, temblando. Sabía, con la certeza irracional del paranoico, que alguien lo había estado observando. Rachel no tardó en notar los cambios. Una noche lo enfrentó en la cocina, mientras James se encerraba en su cuarto con música alta para no escucharlos. «¿Qué te pasa, Michael?», preguntó ella con los brazos cruzados y el rostro endurecido. «Llegas tarde, te encierras en el garaje, mientes sobre horas extras que sé que no existen. ¿Qué escondes?». Michael intentó negarlo, murmurando que solo estaba cansado, que necesitaba espacio. Pero Rachel lo miró con una mezcla de rabia y tristeza, como si estuviera viendo a un extraño en lugar del hombre con el que había compartido tantos años. «Nos estás perdiendo», dijo en voz baja, y se marchó sin esperar respuesta. Michael se quedó inmóvil, incapaz de seguirla, porque sabía que era verdad. James también comenzó a distanciarse más. Apenas hablaba en la mesa, y cuando lo hacía, era con frases cortantes. Una tarde, Michael lo escuchó decirle a un amigo por teléfono que prefería no traerlo a casa porque le daba vergüenza a su padre. Aquellas palabras lo hirieron como un cuchillo, pero al mismo tiempo lo llenaron de rabia. Quiso abrir la puerta y enfrentarlo, pero se contuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicar la sombra que lo consumía cada noche? Solo le quedaba refugiarse una vez más en el garaje, donde las monedas tintineaban como un coro cruel que lo mantenía atado.
Entre los documentos encontró un día un borrador de testamento. Las letras, aunque borrosas, eran claras. Si no se encontrara un heredero legítimo, que permanezca en custodia sin ser desperdiciado. Michael leyó la frase una y otra vez, como si estuviera escrita para él. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Ese tesoro no había sido abandonado al azar, había sido protegido, ocultado con la intención de permanecer intacto. No era riqueza destinada a ser disfrutada, sino memoria destinada a ser preservada. Michael se dejó caer sobre la silla, con la hoja temblando entre sus manos. Comprendió con un escalofrío que no era dueño de nada de aquello. No era un descubridor afortunado, sino un intruso, un guardián involuntario que había irrumpido en un legado ajeno. La paranoia creció con esa certeza. Se convenció de que otros también lo sabían, de que en cualquier momento alguien llamaría a la puerta reclamando lo que había oculto bajo la tabla del garaje. Cada ruido en la calle lo sobresaltaba. Cada sombra proyectada en la ventana lo hacía contener la respiración. Una madrugada se despertó sobresaltado, convencido de haber escuchado un golpe en la entrada. Bajó con una linterna en la mano y el reflejo en el espejo del pasillo lo hizo gritar, creyendo ver a un desconocido en la penumbra. Rachel lo encontró temblando y por primera vez lo miró con miedo. «Estás perdiendo la cabeza», murmuró, alejándose de él. El trabajo se volvió insoportable. Apenas podía sostener las herramientas sin que le temblaran los brazos. El capataz lo reprendía constantemente y los compañeros lo miraban con desdén. Una vez más, casi dejó caer una pieza pesada sobre sí mismo. Algunos comenzaron a murmurar que Harris ya no servía, que estaba acabado. Michael los escuchaba desde lejos, sin defenderse. Lo único que deseaba era terminar la jornada para volver al garaje y comprobar que las monedas seguían allí, que las cartas no habían desaparecido, que el retrato seguía observándolo con la misma mirada acusadora. Cada día que pasaba, la frontera entre riqueza y maldición se volvía más clara. El oro que podría haber significado libertad se había transformado en cadenas invisibles. Los papeles no eran simples documentos, sino voces que lo arrastraban a un pasado que no le pertenecía. Los retratos lo miraban como jueces silenciosos. Rachel lo evitaba, James lo rechazaba, y él mismo ya no se reconocía. Una madrugada, con la cara entre las manos, susurró en el garaje. «No he encontrado la libertad. He construido una prisión de oro». Las palabras resonaron en la penumbra, y por un instante tuvo la certeza de que alguien más las había escuchado, de que las sombras asentían alrededor de él. El paso de los días lo convirtió en un espectro en su propia casa. Vagaba entre el depósito, donde trabajaba como un autómata, y el garaje, donde vigilaba su tesoro con la obsesión de un carcelero. La familia se convirtió en una presencia distante, y la vida cotidiana perdió todo sentido. Cada vez que abría una carta, sentía el peso de generaciones muertas presionando sobre sus hombros. Cada vez que tocaba una moneda, la frialdad del metal lo hacía estremecerse con la conciencia de que no era un regalo, sino una carga. Y aunque en lo más profundo deseaba liberarse, también sabía que no podía, porque el secreto ya lo había atrapado y lo consumía poco a poco, como un fuego lento que no dejaba cenizas, solo vacío. Las noches se volvieron interminables y ya no existía diferencia entre el sueño y la vigilia. Michael Harris permanecía horas sentado en el garaje, con la luz mortecina de la lámpara bañando las monedas y los objetos que había decidido guardar allí. El aire se volvía denso, cargado con el olor a polvo viejo y a metal frío. Sentía que cada resplandor en las piezas lo miraba con reproche, que las cartas murmuraban entre ellas cuando él se quedaba en silencio. En más de una ocasión creyó escuchar pasos detrás de la puerta, pero cuando la abría, lo único que encontraba era la noche desierta. El miedo lo acompañaba como una sombra inseparable, y al mismo tiempo lo encadenaba más fuerte al tesoro que lo mantenía preso. El trabajo en el depósito se convirtió en un trámite mecánico. Sus compañeros ya ni siquiera intentaban hablar con él, y el capataz lo reprendía con furia cada vez que lo sorprendía distraído. Michael apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban siempre en el garaje, en las monedas ocultas bajo la tabla suelta,
en los documentos que había leído una y otra vez. Durante una pausa, uno de los obreros le preguntó si estaba enfermo, y Michael respondió con una mueca, sin palabras. Nadie podía comprenderlo, y él no podía contarlo. El secreto lo aislaba, pero también le daba la única sensación de propósito que había sentido en años. Una noche, cuando el peso de la culpa lo asfixiaba más de lo habitual, tomó una decisión. Extendió las monedas sobre la mesa y comenzó a separarlas en 2 montones. En uno colocó lo que pensaba usar para su familia, lo suficiente para pagar las deudas, reparar la casa, darle a Rachel y a James algo que les devolviera la esperanza. En el otro, apartó cuidadosamente varias piezas, junto con los documentos y fotografías. Ese montón, se prometió, permanecería intocable. Era su manera de encontrar un equilibrio entre la necesidad y el respeto. «Esto es para ellos», murmuró en voz baja, «y esto es para quienes vinieron antes». El gesto le arrancó una lágrima de cansancio, pero también una fugaz sensación de alivio, como si al fin hubiera encontrado un modo de respirar entre las cadenas invisibles. Con el paso de las semanas, los primeros cambios fueron notables. Pagó las cuentas atrasadas, y por primera vez en mucho tiempo, la mesa de la cocina quedó libre de sobres amenazantes. Compró pintura para las paredes y reparó las grietas que habían estado allí desde hacía años. Rachel lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿De dónde ha salido el dinero, Michael?», preguntó una noche, mientras él se quitaba la chaqueta. Él desvió la mirada y respondió: «Horas extra. El capataz me dio algunos turnos más». Rachel lo observó en silencio, sin creerle, pero no insistió. La mejora en la casa era evidente, y aunque la distancia entre ellos no desaparecía, el ambiente dejó de ser tan asfixiante. James recibió ropa nueva, zapatos que por fin le quedaban bien, y una bicicleta que lo hizo sonreír como hacía mucho tiempo no lo hacía. Michael lo vio montar en el patio, girando en círculos bajo el sol, y su corazón se apretó. Durante un instante pensó que quizá todo había valido la pena, que tal vez ese secreto podía transformarse en algo bueno, pero la sonrisa de su hijo se apagó pronto cuando sus ojos se encontraron. James desvió la mirada, como si recordara de golpe la vergüenza que sentía por él. Michael lo llamó, pero el muchacho fingió no escuchar y siguió pedaleando hasta perderse por la calle. El vacío que quedó en el patio fue más frío que cualquier sombra del garaje. Por fuera, la vida comenzó a mejorar. Rachel compraba alimentos sin hacer cuentas con el ceño fruncido. James tenía lo necesario para el colegio, y el propio Michael caminaba con pasos más firmes. Pero dentro de él, las cadenas se apretaban cada noche. Después de la cena, volvía al garaje como un adicto regresa a su dosis. Allí lo esperaba el otro montón, el que había prometido no tocar. Lo contemplaba en silencio, repasando una y otra vez las cartas, acariciando las monedas con los dedos, como si temiera que desaparecieran si dejaba de mirarlas. Los rostros en las fotografías los seguían observando con sus ojos antiguos, y Michael no podía evitar hablarles en susurros, como si esperara respuestas. «Estoy cuidando de lo que dejaron», murmuraba. «No lo desperdicio, no soy un ladrón». Pero en el fondo sabía que esas voces no se conformaban. El sueño se volvió un enemigo. Cada vez que cerraba los ojos soñaba con el contenedor abriéndose una y otra vez, con el aire rancio escapando, como un suspiro interminable, con manos invisibles que lo empujaban hacia adentro para encerrarlo allí. Despertaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada, y lo primero que hacía era bajar al garaje para comprobar que todo seguía en su sitio. Rachel comenzó a notarlo, y una madrugada, cansada, lo enfrentó. «Esto no es normal, Michael. No eres el mismo. ¿Qué demonios estás haciendo ahí abajo?» Él quiso hablar, contarle la verdad, pero el miedo a perderlo todo lo hizo callar. «Es solo trabajo atrasado», dijo con voz apagada. Rachel lo miró con una mezcla de tristeza y furia y se dio la vuelta, dejándolo solo en la penumbra del pasillo. El tiempo pasó, y aunque las apariencias mejoraban, la fractura en la familia se hacía más profunda. Michael lo sabía, pero no podía dejar el garaje. Las monedas, las cartas, los retratos se habían convertido en sus carceleros. A veces se imaginaba a sí mismo como un guardián, elegido por el destino
para custodiar un legado que no podía pertenecerle. En otras ocasiones, se veía como un ladrón miserable que había condenado a su familia por su codicia. Ambas imágenes lo atormentaban, y ninguna lo liberaba. El equilibrio que había intentado encontrar no lo había salvado, solo había alargado la agonía. Una noche de viento, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, Michael se quedó en el garaje hasta el amanecer. Frente a él estaban los dos montones que había separado. Uno más pequeño, casi vacío ya, que había servido para saldar cuentas y traer paz a la casa, y otro intacto, brillante en la penumbra, que lo desafiaba como un espejo cruel. Se dio cuenta de que su vida entera se había reducido a esa división. No era un hombre libre, ni un padre recuperado, ni un esposo reconciliado. Era simplemente un guardián cansado, vigilando un tesoro que jamás podría disfrutar sin sentirse traidor. Se inclinó hacia adelante, enterró el rostro en sus manos y susurró: «Esto no es riqueza, es mi condena». El amanecer lo encontró aún allí, con las monedas brillando bajo la luz débil que se colaba por la rendija. Afuera, la ciudad despertaba con su bullicio habitual, indiferente a su tormento. Michael comprendió, con la claridad de la desesperación, que no habría retorno. El día en que abrió el contenedor había sellado su destino. El oro, las cartas, las fotografías, los objetos eran ahora parte de su ser, cadenas invisibles que lo ataban más fuerte que cualquier deuda. Rachel y James tendrían una vida más cómoda, sí, pero él jamás sería libre, porque había descubierto que el verdadero precio de un tesoro no se mide en monedas ni en joyas, sino en el alma de quien lo guarda, y la suya ya le pertenecía al secreto enterrado en aquel contenedor oxidado. No olvides suscribirte ahora mismo y activar la campanita para no perderte la próxima historia que te dejará sin aliento. Mira a continuación otro de nuestros videos llenos de secretos ocultos y giros inesperados. Y si esta historia te sorprendió, compártela con tus amigos. Nadie creerá lo que se esconde detrás de lo que parece simple chatarra.